Y ya estamos de regreso con ustedes y por supuesto le agradezco muchísimo, pero además él es bien madrugador, yo no sé para qué se queja. Le agradezco muchísimo al doctor Jaime Aguilar que esté con nosotros, como todos los miércoles, con temas que son de interés para los empresarios, y cuando digo los empresarios me refiero incluso a usted mismo, porque lo hemos platicado con él y con ustedes, que la empresa es uno mismo, ¿no? Finalmente, desde ahí parte, desde todos los días nosotros podemos emprender en nuestra persona. ¿Cómo está, doctor? Gracias por levantar. Gracias, Laura. ¿Qué tal? Yo le digo Buenos que días. usted es madrugador, ¿no? ¿No es Pues madrugador? es que no dicen que al que madruga Dios le ayuda. Así dicen. ¿Qué tal que sea cierto? ¿Qué tal que sí? Es lo que yo le digo a mis muchachos, a veces cuando los veo así como que tienen sueño, les digo, al que madruga Dios le ayuda. Exacto. Entonces ya como que se despabilan. Porque sí, pues sí da sueñito, ¿cómo no? Pues sí, claro, ¿cómo no va a hacer eso? Pues sí, pero bueno, yo sé que usted es muy madrugador, así es que le agradezco muchísimo que esté con nosotros en esta fecha especial. Y además déjeme decirle que sí nos oyen, tenemos mucha gente que nos está oyendo. Porque ya se están levantando también, tienen que ir al desfile. Ya rápido. Tienen que ir al desfile y tienen que, bueno, pues a todos nuestros amigos del transporte público que nos mandan saludos, gracias de verdad por estar con nosotros. ¿De qué vamos a platicar hoy, doctor? ¿Qué te parece si hacemos ahora una pequeña reflexión en torno al liderazgo, pero en torno al liderazgo desde la perspectiva de la humildad? Como que tenemos muy instalado el chip cuando dirigimos empresas, de que la manera en la que debemos de dirigirlas es a partir de la soberbia, a partir de la prepotencia, a partir de la autocracia, a partir de gritos, aquí yo mando, tú obedeces, y eso como que lo tenemos mal entendido. Funcionó el siglo pasado, pero el día de hoy ya no funciona tanto. Entonces, cuando nosotros hablamos de humildad en la tarea directiva, nos referimos a tres aspectos muy puntuales que tendrían que ser como las tareas de cualquier director. El poder llevar a cabo un diagnóstico objetivo es la primera tarea, el poder tomar decisiones acertadas, y la tercera tarea está relacionada con el mando. Yo no puedo solo, entonces necesito mandar a las personas. Claro. Y como hace 8 días hablamos de congruencia y de confianza, pues entonces creo que ahora viene muy al caso hablar de esa perspectiva de humildad. En la primera parte, que es el poder llevar a cabo un diagnóstico objetivo, nosotros tenemos que entender cuando estamos dirigiendo algo, que las cosas son como son, nunca son como yo quiero que sean. Y generalmente, Claro. y yo me imagino cosas que no existen y comienzo a construir situaciones actuales, pero a partir del ego, a partir de la soberbia. Cuando yo creo que las cosas son como yo quiero que sean, entonces no estoy siendo objetivo y no estoy siendo humilde. Y al no ser objetivo, pues entonces comienzo a construir castillos en el aire y empiezo a ver cosas que no son. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos dirigiendo una empresa es eso: las cosas son como son, no como yo quiero que sean. Incluida la empresa familiar, no es que mi hijo se tiene que comprometer, pues sí, pero no se compromete. Entonces, así son las cosas. Tienes que hacer otras cosas para cambiarla. La segunda parte es la decisión. Y en cuanto a la decisión, lo importante es tener en cuenta que por el hecho de decidir algo, no quiere decir que se va a lograr. Es como el asunto de cuando compramos un boleto de lotería. Ahora sí ya subo, ya voy a ser millonario. Pues espérate, ¿no? Entonces, apenas compraste el boleto. Y muchas veces ni lo compras. Si yo comprara un boleto de lotería, sí, sería rico. claro. Pues primero ve y cómpralo. Entonces, en la parte de la decisión, yo creo que en este país los únicos que creen que las cosas funcionan por decreto son los diputados. Sí. Ellos dicen algo y creen que ya va a suceder. Pero en una empresa hay que trabajar para que las cosas sucedan. Si yo he decidido algo, no por el hecho de decidirlo va a suceder. Así es. Hay que trabajar. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el del mando. Para hacer que las cosas sucedan, tengo que apoyarme de las personas que trabajan conmigo. Pero ahora te lo pongo como en reversa de lo que les comenté ahora. Sí. ¿Qué personas se van a comprometer a trabajar conmigo si yo estoy decidiendo cosas que no son posibles con mis condiciones actuales? Ahí está la parte importante de la humildad. Muchas veces los directores deciden, ordenan algo,
Pero el equipo de trabajo dice, pero es que ¿cómo le voy a hacer caso si eso es un absurdo, si eso no se puede, lo tendríamos que trabajar mucho más, no corresponde con la situación actual de mi empresa. No cuento con las herramientas, no cuento con la capacidad, no es el momento. Así es. Pero como nosotros tenemos la idea de que al ser los máximos responsables de la empresa, yo tengo que tomar decisiones muy arrojadas y nadie me puede cuestionar y yo soy el que manda. Entonces empezamos a tomar muchas decisiones, empezamos a mandar, empezamos a delegar desde la perspectiva de la soberbia. Así es. Y si los 7 pecados capitales se ponderaran, yo creo que la soberbia sería el número 1, porque es el que más daño le hace a las empresas. Entonces, el día de hoy la intención es establecer esa pequeña reflexión de, ¿y si entendemos la tarea del liderazgo desde esta perspectiva distinta? Desde tener en cuenta que mis 3 tareas importantes al dirigir algo son el diagnóstico, la decisión y el mando. Así es. Sin importar que sea una microempresa en la que trabaja mi esposa y mi hijo, ¿no? Así es. Porque de cualquier manera alguien tiene que coordinar y de cualquier manera también en el núcleo familiar tenemos esos problemas de soberbia, de ego, de prepotencia, de autocracia. Pues es muy interesante, sobre todo cuando decimos que la empresa, no solamente, cuando hablamos de la empresa, no solamente estamos imaginando estas grandes emporios, sino la empresa familiar donde está usted trabajando, donde usted está llevando a cabo, ahí donde usted vende tortas o donde ahorita están preparando ya el menudo, que ya me lo antojó el Moro y no me dijo que si nos íbamos a desayunar menudo. Le dije que es muy probable que sí. Desde ahí, desde esa empresa, desde la chiquitita, desde donde usted está, lo que hay primero que hacer es analizar cómo está funcionando, ¿no? Y cómo lo estamos llevando a cabo, cómo estamos siendo líderes o no sabemos ser líderes, que además también ese es un problema muy recurrente en este país. Correcto, porque al final de cuentas los responsables de que las cosas se den o no se den, en primera instancia es el líder. Así es. Aunque el líder suele echarle la culpa a los que están abajo, el primer responsable es él. Así es. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios y, por supuesto, por los consejos o por algunos tips que nos pueden resultar a todos los que emprendemos algo todos los días. Gracias, doctor, como siempre, es un gusto saludarte. A ustedes, buenos días. Y doblemente gracias por la levantada temprano. Gracias. Yo doy una pausa y regreso enseguidita. Tenemos mucho más, no se me vaya.